Bendiciones hermanos, le damos las gracias al Señor y en esta ocasión estaremos hablando de un fugitivo encuentra a Dios. La carta del apóstol Pablo a Filemón en los versículos 8 al 19 del capítulo 1 de esta carta, en la cual su idea central enfatiza que todo pecador es un fugitivo que huye de Dios, pero cuando se encuentra con Cristo, éste lo reconcilia con Dios y lo convierte en su hijo. Es por eso que podemos encontrar que en el versículo 17 de este capítulo 1 indica: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y vamos a ver que a través de este análisis vamos a entender que Dios puede transformar al más inútil pecador en instrumento poderoso en sus manos, como también aprender que Onésimo es un ejemplo de todo pecador que huye de Dios y comprender que el Evangelio nos convierte de esclavos inútiles a hijos serviciales de Dios. Es por eso que una vez tenemos estos aspectos claros, podemos entrar a la lectura y iniciamos el análisis mediante esta interesante carta del apóstol Pablo. Pero antes del análisis, hagamos la lectura desde el versículo 8 al 19, la cual indica: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerte o retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y así concluye esta lectura, en la cual podemos indicar entonces que el propósito del acto salvífico de Dios constituye eliminar de nuestra vida toda clase de opresión. Vamos a estar a través de este análisis tomando en consideración una serie de aspectos. Vamos a ver una apelación amorosa de parte del apóstol Pablo, y vamos a ver lo que el apóstol Pablo pensaba de Onésimo, como también vamos a ver la intercesión de Pablo a favor de Onésimo. Como sabemos, el apóstol Pablo es el autor de esta carta. La escribe desde la prisión durante su primer encarcelamiento en Roma, aunque algunos creen que fue durante el encarcelamiento en Cesarea entre el año 60 a 63. Lo importante es que esta carta tiene un contenido extraordinario, pero sí se asegura que estaba preso en uno de estos lugares. En este periodo fue muy prolífico en el ministerio literario de Pablo a los gentiles, ya que produjo 4 de sus cartas notables, entiéndase, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, la carta también a Filemón. Y esta última consta de 25 versículos, pero está bien cargada de
notables verdades evangélicas que revelan qué es el Evangelio y sus aspectos teológicos. Y la carta también nos habla de la grandeza humana y cristiana, en la cual debe ser puesta en práctica, y de esa singular figura que la escribió Pablo para que nosotros tengamos conciencia del mismo. Y tomemos, por ejemplo, las primeras palabras, cuando dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Y generalmente el apóstol empieza su carta diciendo siervo, en la cual significa esclavo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Esta no usa ninguna de esas expresiones y se prefiere decir prisionero de Jesucristo. Entonces no usa ninguna expresión y, como vuelvo y repito, prefiere decir prisionero de Cristo. Ahora, la expresión prisionero de Jesucristo, que el apóstol utiliza al principio y como título personal, no refleja un tono de lamento renegando del estado en que se encuentra, ni lo hace en una actitud masoquista, sino más bien está manifestando placer en su sufrimiento. Y estas palabras no indican derrota, sino más bien victoria. Son pronunciadas con altura, son pronunciadas con dignidad. Y vienen siendo las credenciales ministeriales que le identifican como ministro de Jesucristo. La dignidad de estas palabras consiste en el aprisionamiento de Pablo, que tenía una relación directa con Cristo. Y Pablo, cuando dice prisionero de Cristo, se encontraba preso por causa del amor y servicio al Señor mediante su vida. Es por eso que podemos encontrar que cuando observamos la lectura en los versículos 8 y 9, lo que algunos llaman la tercera división de la carta, vemos que empieza con las palabras por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, la palabra libertad es la traducción en la cual se puede ver algunas 31 veces en el Nuevo Testamento. Y con esta palabra vemos que Pablo le está diciendo a Filemón que no tiene ninguna razón para titubear en solicitarle lo que le va a pedir. Es por eso que se dirige a él con la autoridad que Cristo le ha dado. Es por eso que hay la posibilidad de que Filemón haya sido un convertido de Pablo y probablemente en Efeso. De ser así, el apóstol se podía sentir con libertad de ordenarle algo, independiente de la razón por la cual sabía que tenía libertad de ordenarle algo a Filemón. Dicha libertad era en Cristo. Además, ese privilegio de que el apóstol gozaba para ordenar que se hiciera algo era únicamente en cuanto a cosas correctas. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Y podemos ver que su fuero espiritual le impedía pensar en provocar a las iglesias a que hicieran algo incorrecto. En los escritos de Pablo y en sus discursos no hallamos frivolidad ni que se haya valido de su autoridad apostólica para abusar de la gente. Por ejemplo, a los romanos les dijo: os ruego por las misericordias de Dios. A los corintios les dijo: os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. A los corintios, a los efesios: os ruego que andéis como es digno de la vocación, con que, como dice la Escritura, con que fuisteis llamados. Es por eso que en el versículo 9 encontramos lo que era la metodología paulina. Más bien te ruego por amor. El más bien con que empieza el versículo 9 contiene una fuerza muy especial. La idea combinada de ambos versículos es: aunque de acuerdo con las reglas no hay nada de malo en que yo exija de ti algo, sin embargo, de acuerdo con la ley del amor, hay una alternativa que supera todas las reglas. Entonces estamos viendo lo glorioso del ejemplo para todos los creyentes de ese tiempo y para los creyentes actuales. Entiéndase, nosotros. Ahora, en los versículos 10 y 11 vemos
que cuando dice te ruego por mi hijo que engendré en las prisiones, y se está refiriendo a Onésimo. El hecho de que el nombre de la persona por quien Pablo intercede se encuentra al final de la oración le da fuerza por muy especial de la petición. Las palabras que preceden el texto sirven en lo que se llama para preparar el buen ánimo de Filemón. Es por eso que Pablo dice Onésimo. Ya la disposición de Filemón tenía que ser favorable. Por eso es que usted va a notar que Pablo, 1, ruega. 2, habla de quien intercede como su propio hijo. 3, revela haberlo engendrado espiritualmente él mismo. 4, y lo hizo en condiciones desfavorables. ¿Cuáles fueron? Estando en la prisión. Y hay algo bien llamativo también en las palabras. Dice, mi hijo Onésimo. Pablo pudo haberle dicho a Filemón, te escribo en referencia a tu esclavo Onésimo. Hubiera sido más fácil para Filemón saber de quién estaba escribiendo Pablo si éste le hubiera identificado de esta manera en la entrada de la carta como esclavo que le había hecho daño. Sin embargo, usted va a notar que Pablo asocia a Onésimo y le describe según su nueva realidad en Cristo. El apóstol, Onésimo no era el esclavo inútil, sino su hijo por él engendrado. Y cuando aquí se habla de su hijo, está queriendo decir que hubo un proceso de discipulado de parte del apóstol Pablo que generó una transformación en la vida de este hombre. Por eso, que si aquí vemos, según el Talmud, si uno le enseña la ley al hijo de su vecino, la escritura considera al tal como si lo hubiera engendrado. De manera que según las tradiciones judías, el hecho de que Pablo le hubiera enseñado las cosas de Dios a Onésimo le concedía cierto derecho espiritual sobre él. Y es por eso que es la forma en que el apóstol se dirige a Filemón. En los versículos 12 y 13 hay 3 puntos que hay que tomar en consideración. Número 1, la necesidad de un reencuentro entre Onésimo y Filemón. Porque Pablo consideró necesario esto. Una probable razón pudo haber sido que Onésimo seguía siendo legalmente propiedad de Filemón, aunque hubiese pagado con prisión su delito. Pero además de ese motivo del carácter legal, hay otros 2 requeridos por el Evangelio, los cuales deseamos considerar. Recuerde que ser esclavo en aquel tiempo también era considerado en cierta medida reconocido por el Estado. Por lo tanto, Filemón era el señor de Onésimo en términos legales para el Estado. Segundo, las ofensas únicamente se corrigen por medio de un reencuentro personal. La dinámica del Evangelio prohíbe reconciliaciones a control remoto, mientras que las circunstancias sean, escuchen bien, sean propicias para que las partes involucradas se reencuentren personalmente. El Evangelio no admite reconciliaciones de otra índole. Pablo pudo haber enviado una carta y haberse quedado con Onésimo, o pudo haber enviado la carta a Filemón, pero a Onésimo a otro lugar. Sin embargo, no lo hizo así. Lo importante era que en la nueva realidad en Cristo, Onésimo y Filemón se reencontraran. Interesante. Nadie puede, dentro del contexto del Evangelio, mantenerse distanciado de su hermano. Retirarse es lo más fácil, pero lo menos bíblico. Cuando el apóstol Pablo escribió, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, se refería al enojo que no se puede tener contra otra persona, ya que en el versículo anterior afirma, porque somos miembros los unos de los otros. El tercer aspecto, Pablo deseaba la incorporación de Onésimo dentro de la familia de Dios.
El cristiano tiene que aprender a vivir como parte del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Lo escribió a los romanos. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En el versículo 14, con las palabras: pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Existen muchas explicaciones que han dado especialistas a estas palabras, tratando de especificar las razones que tuvo Pablo para hacer, o mejor dicho, para no hacer nada sin el consentimiento de Filemón, y entre ellas, por lo menos, una: porque grandes multas eran impuestas por la ley romana a aquellos que recibían o retenían esclavos fugitivos. 2. Para no parecer que Pablo estaba reteniendo algo o a alguien que le pertenecía a otra persona, y en este caso a Filemón. Quizás para un perjuicio, lo cual Filemón podía quejarse. 3. Porque el mismo Onésimo escogió regresar a fin de mostrar concluyentemente que no había abrazado la religión cristiana, y para librarse de la autoridad de su amo legal. Y el cuarto aspecto: para que el evangelio no fuera calumniado bajo el pretexto de que los esclavos que lo aceptaban podían huir de sus amos. Por eso, que si Pablo hubiese retenido a Onésimo por más que Filemón hubiese querido complacer a Pablo, tenemos que ver algo importante. Aquí encontramos la siguiente enseñanza: Pablo era una persona que sabía consultar la opinión de otro cuando sus decisiones podían prestarse para ser mal interpretadas, aunque fueran correctas y bien intencionadas. La actitud del apóstol preparaba el terreno para que Filemón llevara a cabo una buena acción, por lo cual sería elogiado. Pablo anticipaba lo que sería la respuesta de Filemón y por ella sería admirado. Pero podemos ver que el protagonista de la buena acción habría sido el apóstol con su gesto noble. Ahora, ¿cómo interpretar las palabras? Porque quizás con que empieza el versículo 15, quizás se pudiera interpretar como un elemento de duda de parte de Pablo hacia las finalidades de todas aquellas circunstancias envueltas en la huida de Onésimo. También se puede interpretar como un gesto diplomático para calmar los ánimos de Filemón. De todas maneras, el apóstol evidencia la dirección providencial de Dios a pesar de las malas acciones que habían tenido lugar. Lo que resalta no es tanto el mal proceder de Onésimo, sino la providencia de Dios, que se vale aún de las fallas humanas para llevar a cabo sus propósitos. Algo parecido nosotros encontramos en la historia de José a sus hermanos. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Lo puede encontrar en Génesis 45:5. Vosotros pensáis de mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Sabe? O lo que es la providencia divina. ¿Se da cuenta? Y es por eso que podemos entonces observar cómo en los versículos 16 y 17 poseen uno de los elementos esenciales de lo que el mensaje y la fuerza del evangelio poseen, como indicó aquí en los análisis de estos versículos que estamos presentando. El énfasis de lo que se presenta a través de esta historia, de cómo es el comportamiento del apóstol Pablo.
en medio de una situación difícil, pero era necesario tomar la decisión correcta. Pablo le asigna a Onésimo, sino en el trato que debe recibir de ahora en adelante. Esto constituye ser revolucionario. Pareciera que el apóstol Pablo enfatiza es que Onésimo ya no debe ser recibido como esclavo, sino como hermano. Pero la fuerza de aquí enfatiza es que la realidad de Onésimo como esclavo se acaba. Ya no más, hay que verlo como tal. Nunca más hay que considerarlo como esclavo. Es más asunto de tiempo pasado, de realidad pretérita, que debe olvidarse lo que se subraya. Aunque en términos de la vida civil era un esclavo, Filemón tenía que verlo ahora como hijo de Dios. Si antes fue tratado como esclavo, ya no más se le puede tratar así. Es por eso que el apóstol reafirma su postura, sino como más que un esclavo. Con palabras, el apóstol entonces establece dos realidades de la vida cristiana. La experiencia de Cristo nos levanta a un estado superior no conocido antes. Es por eso que Onésimo era anteriormente esclavo. Ahora en Cristo es elevado a la posición de hermano amado. ¿Ve la diferencia? Y se encontraba fugitivo, ahora es elevado a la posición de encontrado y regresado. Y había estado preso, ahora había sido elevado a la posición de libre. Todo esto concuerda, como lo señala el Salmo 113, 7 y 8. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes y con los príncipes de su pueblo. El segundo aspecto, el creyente no puede seguir mirando al convertido según la dimensión del pasado. Tiene que verlo a través de los ojos de Cristo. Filemón tenía que identificar en Onésimo su nueva posición de nueva criatura, su nuevo carácter en Cristo. Tenía que verlo por encima del nivel de su antigua servidumbre, los ojos controlados por el Espíritu de Cristo, en la cual le prohibían bajar el nivel de la visión. No podemos buscar abajo a quien Cristo ha puesto arriba. Es por eso que cuando dice así que con qué, el versículo 17, cuando dice que esta expresión en el versículo es bien claro y hay hasta una inferencia, y la idea del apóstol es bien lógica. Si es cierto que tú me tienes, entiéndase el término de posesión, como un compañero íntimo, por lo tanto recíbelo como a mí mismo. La vida cristiana no se expresa con instintos irracionales, sino con acciones inteligentes. El efecto del Evangelio es la inteligencia en las emociones, obliga a las repercusiones en la voluntad. Filemón tenía que probar, escuche bien, tenía que probar con acciones objetivas lo que podía ser el subjetivismo de sus afirmaciones teológicas. Y por eso, a través de los versículos 18 y 19, vemos las palabras que se declaran cuando se le dice recíbele como a mí mismo. Recibir es el modo imperativo que da el apóstol Pablo. Es por eso que ocurre en formas corteses y diplomáticas en su razonamiento con Filemón. Si le impone el deber ineludible de recibir con amor a quien le había hecho daño. En esto no podía haber negociaciones. Pablo ha recurrido al ruego, de ruego por amor. Ahora le recurre no tanto a su autoridad apostólica para ordenar algo, sino a la esencia de la fe cristiana. Es interesante. Es por eso que recibir está en un modo subjuntivo, indicando mera posibilidad, pero en él
El verbo está en el modo imperativo, indicando una acción incuestionable e ineludible. Desde aquí en adelante empieza el imperativo de Pablo a Filemón: recíbele, ponlo, conforta, prepárame. Y estos imperativos restantes serían consecuencia del recíbele, con que exhorta a aceptar de nuevo a Onésimo. Sin la implementación de este imperativo, los restantes no tendrían valor y probablemente ni sucederían, puesto que las acciones buenas que Pablo esperaba recibir de Filemón no tendrían sentido si primeramente el delincuente que necesitaba perdón, aceptación e integración no era recibido. Para Pablo, rendir atenciones a los hermanos que nunca han ofendido no es la esencia del cristianismo. Esta consiste en dárselas a aquellos que nos han lastimado. En esto Pablo estaba en total acuerdo con las enseñanzas del Señor. Ahora bien, y ahora viene uno de los textos más sobresalientes de la carta. Y si él te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Hay dos verdades fundamentales que establecen con el contenido del versículo 18 y que son parte integral de la dinámica cristiana. Número uno, el cristianismo tiene que aprender a poner aparte las deudas morales que otros tengan contra él. Es por eso que cuando Pablo exhorta a Filemón a que ponga en su cuenta el agravio con Onésimo, le había cometido lo que está diciendo. Despréndete de ese agravio, olvídate de él. Segundo, el cristiano ha de aprender también a asumir responsabilidades como lo hizo Pablo de sus hermanos débiles, aunque no tenga nada que ver con las causas de sus errores. Dame el número. En la vida, tarde o temprano, la gran mayoría de los cristianos, si no en todos, llegan momentos en que uno solo no puede enmendar los errores cometidos, y es entonces cuando se necesita la ayuda de alguien fuerte que asuma la situación para que todo sea superado y olvidado. Si los cristianos somos abandonados a vivir por nuestra propia cuenta la vida cristiana, sin la ayuda de nuestros hermanos, tendremos muchas cuentas sin pagar. ¿Sabe? La carta a Filemón, escondida entre Tito y Hebreo, consta de 25 versículos. Es la menos leída de todo el Nuevo Testamento, junto con Tercera de Juan, por tratar el caso de un fugitivo que había robado a su señor. Muchos no le dan gran importancia. ¿Qué importancia puede tener, según ellos, una carta donde el principal protagonista es un bandolero que terminó en la cárcel por causa de sus fechorías? El protagonista principal de esta carta no es Onésimo, el fugitivo, sino el apóstol Pablo. Onésimo era el esclavo de Filemón, probablemente de la ciudad de Colosas. Escuche, este Filemón era conocido por Pablo, aunque el apóstol nunca había estado en esa ciudad. Y existe la posibilidad de que Filemón se hubiese convertido bajo el ministerio de Pablo. Y para el tiempo en que sucedió lo que se trata la carta de Pablo, se encontraba encarcelado en Roma. En la misma prisión fue puesto un individuo que, al conversar Pablo con él, se informó que era de Colosas y había robado a su amo, y por esa causa le habían puesto en prisión. Cual no sería la sorpresa de Pablo al saber que el amo del fugitivo era amigo, era Filemón, en cuya casa se reunía una hermosa congregación cristiana. Evangelizó a Onésimo
quien vino a ser un cristiano fiel, genuino, servicial. No sabemos el tiempo que haya transcurrido desde su conversión hasta el momento de su puesto a ser libre. Pero Pablo aprovechó la oportunidad de escribir la carta para él y decirle a Filemón y darle instrucciones acerca del nuevo Onésimo y las responsabilidades que éste tenía ahora de su nueva calidad de cristiano. Es por eso que Pablo le indica a Filemón, entre otras cosas, quien antes le había sido inútil, ahora después de su conversión era útil. El nombre Onésimo significa eso, útil, provechoso. Gracias a la obra de Cristo en su obra, Onésimo podía vivir a la altura del significado de su nombre. Pablo le pide a Filemón que lo reciba, pero no en carácter de esclavo, como lo había sido antes, sino en calidad de hermano en Cristo. Esto es la costumbre de la sociedad irredenta. Eran invalidadas por la dinámica del Evangelio que hace a todas las personas iguales. El cambio experimentado por Onésimo fue tal que Pablo deseaba que se quedaran con él, ya que él le era útil en la propagación del Evangelio. Pero no solamente le era útil en la prisión, sino que le podía ser más útil a Filemón si regresaba donde él. ¿Se dan cuenta de la enseñanza? Cristo no salva simplemente para que las personas no se vayan al infierno. Salva para que sean útiles. Bendiciones.